Ahí se ve el mapa para ir, obviamente, también contextualizando los territorios y la relevancia de ese sector. Ahora, Lidardo, bueno, lo decía, desde 1947 vienen disputando este territorio. No es el primer enfrentamiento a propósito de esto. ¿Qué proyecciones puede tener? Porque el 99 también hubo un enfrentamiento que fue intenso, corto pero intenso también en cuanto a los ataques y a las consecuencias de este. Dentro de las primeras informaciones que tenemos, obviamente, porque esto se está desarrollando, ha sido ya hace un par de horas solamente, ¿qué se puede esperar? ¿Qué es definitorio al momento de decir, ¿sabes qué? Esto puede ser un conflicto más extenso o no? Necesita que el mundo se mueva muy rápidamente, Cristian, porque el riesgo es el siguiente, y es que aquí ya se produció un ataque. Hecho el ataque, lo que habría que ver es la reacción que puede llevar Pakistán. Si Pakistán hoy, por ejemplo, dice, mire, yo respondo porque nos han atacado territorialmente, le queda una puerta de salida a la India. Y la India lo que va a decirle al mundo es, oiga, pero yo ataqué fue infraestructura terrorista, no ataqué al ejército de Pakistán. Hace esa distinción. Perfecto. Pero igual está atacando territorio, porque los ataques de esta infraestructura en Jammu están en la Cachemira pakistaní. Entonces, la reacción es que el mundo rápidamente tiene que moverse, y aquí yo imagino, aunque sé que la ONU siempre llega tarde a todo, pero me imagino que los líderes mundiales van a tener que moverse por la musculatura nuclear que tiene cada uno de ellos y por la indisposición histórica que se tiene. Y las guerras que anteriormente han tenido, que han sido 3 grandes guerras que han vivido Pakistán y la India. Entonces, cuando tú has tenido 3 guerras, y tiene ese precedente o ese antecedente en la mesa, lo que tienes con urgencia es poner un muro de contención para evitar que el conflicto propague. Yo creo que hay un margen aún, y el margen es que le digan a Pakistán, o que la India le diga a Pakistán efectivamente que no es el ataque contra ellos. Yo sé que no se la van a comprar con facilidad, Cristian, es dificilísimo porque hablamos de guerras atrás, pero un ataque de esto ocurrido en la Cachemira, una zona muy disputada, volvemos a decir, la Cachemira es una zona rica, muy rica. Pakistán tiene interés en ella, India tiene Pakistán en ella, y la China se ha ido metiendo y ha ido conquistando territorios que en su momento eran de la India, particularmente estos 2.000 kilómetros que hablo de superficie. Por lo tanto, la pregunta concreta es que el mundo se mueva, porque yo me imagino que en este momento se tiene que haber declarado en estado de máxima alerta las Fuerzas Armadas de los 2 países. Esa es la condición que debe estar. Recapitulamos entonces una operación militar y anunciada por India, el lanzamiento de esta operación atacando infraestructura, de acuerdo a ellos, infraestructura terrorista tanto en Pakistán como en la Cachemira administrada por Islamabad. A través de un comunicado emitido por este martes, el Ministerio de Defensa indio ha sostenido que estas medidas se producen tras el brutal ataque terrorista de Padagam, en lo que fueron asesinados 25 ciudadanos indios y un nepalí. Nuestras acciones han sido centradas, mesuradas y no han pretendido escalar la tensión. Ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada, y esta es la gran interrogante entonces, a saber si efectivamente fue así o ya hay infraestructura del país propiamente tal. Son imágenes que estamos observando y que llegan desde la zona, son imágenes que se han ido subiendo en redes sociales y que dan cuenta de este ataque, y por cierto también de la tensión que ha vivido la gente que está en los alrededores. Cachemira es muy rica, es una tierra muy fértil, es una tierra en disputa. Volvemos a reiterar, allí esto es el conflicto, pero detrás de eso se esconde una guerra religiosa que parte en el mismo instante de la independencia de la India del Imperio Británico, que ha llevado 3 guerras entre Pakistán y la India. Además, Pakistán sufrió la separación de Bangladesh, era un territorio más grande, y desde el momento en que se declaran estados autónomos e independientes uno de sí, han ido entonces quedando el odio. Esto partió porque grupos musulmanes no querían, una mayoría musulmana no quería quedar bajo la égida del hinduismo, que es la mayoría religiosa en la India. Hay millones de islámicos, de musulmanes en la India, los hay al día de hoy en distintas variantes, pero en el Pakistán se fueron a vivir y hubo un gran traslado de millones de musulmanes que estaban en lo que hoy es la India, que se fueron para Pakistán. ¿Por qué? Porque allí había una confluencia en un Estado-nación religiosa. Y ahí formaron el Pakistán.
que también quedó Bangladesh, que era la parte más pobre de esto. Bangladesh logra separarse de Pakistán, pero el enojo, la enemistad, la rabia religiosa está de por medio. Si a eso, una visión distinta de religiones entre India y Pakistán y una disputa territorial, estamos con el peor condimento. Y agregado lo siguiente, Cristian, y es que todos los grupos terroristas que India denomina terroristas siempre va a alegar y va a decir que son financiados por Pakistán. Claramente, esto recordemos se profundiza aún más desde el pasado 22 de abril, se lo decíamos hace algunos minutos, cuando mueren 26 turistas, personas indias en rigor que estaban en Cachemira y que desde India también atribuyen ese ataque a grupos terroristas de Pakistán, y es por ello que a juicio de sus autoridades este ataque va enfocado hacia ellos, hacia quienes han generado estas muertes y a quienes están generando ya hace bastante tiempo esta tensión. Ahora, como lo dice también en nuestra información en pantalla, desde Pakistán se ha anunciado represalias inmediatas. Ahora, claro, estamos con información que nos viene llegando, tenemos que especificar para ser concretos también si es el gobierno pakistaní o distintos grupos que están armados en ese país que pretenden realizar esta represalia, esta respuesta ante este ataque, y eso va a ser fundamental también, tal como analizaba Libardo, a la hora de proyectar la duración de este conflicto, que ya es una zona, tú lo decías, que se viene disputando hace más de 50 años, esa zona de la Cachemira, y que ha generado también, no es el primer conflicto bélico que se produce a propósito de eso, sino también ya otras guerras que han sido bastante intensas también. Y para seguir haciendo más complejo el análisis, Cristian, grupos terroristas del Pakistán son 80. O sea, no es uno, no son dos, son 80. Por supuesto que al existir 80 grupos terroristas, los indios sabían a quién le estaban golpeando. Pero aquí se puede representar lo siguiente, y es que estos 80 que se dividen al interior del Pakistán y que pelean dentro del Pakistán se puedan unir para hacer frente a la India. Y eso es una complejidad porque pueden actuar en territorio indio, si es que acaso tienen células que puedan despertar para hacer ataques. Y en eso ya lo vimos, por eso vuelvo a citar el episodio que ocurrió el año 2011 respecto a los ataques que hubo en donde India responsabiliza a estos grupos terroristas de Pakistán y derechamente a Pakistán de ser patrocinador o por lo menos de auspiciar estos grupos, y se pueden unir. Y lo segundo es cómo el gobierno de Pakistán muestra el músculo de la reacción. Entonces aquí puede ser que interprete que no se atacó solamente la infraestructura de los grupos terroristas, sino que se atacó al Estado-nación de Pakistán, y eso entonces conllevará a una reacción. Si la reacción en términos prácticos es volver a bombardear, y esto es manteniendo el tema de una equidistancia en los golpes, si golpea a algunos territorios de la India, también diciendo que son células terroristas, que podría mencionarlo, pues uno diría, ahí nos vamos. Pero es muy riesgoso. El mundo, comenzamos en un borde de un precipicio muy complejo, muy complejo. Entonces aquí lo que hay que es frenar rápidamente. Aquí sí hay que buscar un alto al fuego, pero inmediato, Cristian, porque si no lo detenemos, si por el contrario van misiles a ataques de uno y otro lado, vamos a entender que el conflicto puede escalar inclusive hasta la posibilidad real de uso de armas nucleares que las dos naciones tienen. Y ahí, cuando decíamos 80 grupos terroristas, 80 movimientos al interior de Pakistán, la India tiene también sus propios grupos terroristas, también los tiene. Y ese enfrentamiento, porque a ellos les interesa el caos, puede llevar a un enfrentamiento ya de Estado a Estado. Y eso es lo otro que el mundo tiene que entender, las complejidades religiosas, políticas, geopolíticas y de intereses de disputa de la Cachemira. Yo creo que inclusive la realidad del conflicto del Medio Oriente es superado acá por el uso de armas nucleares, porque aquí sí hay enemigos que tienen cada uno armas nucleares. Israel tiene en el Medio Oriente, pero un enemigo de Israel no tiene, que sería Irán, no tiene capacidad nuclear. Exactamente.